Vamos a ir a este video que nos muestra lo que dice este general, creo que es general experto en estos temas, para que ustedes vean cómo mis análisis van siendo avalados por expertos y por los hechos que están ocurriendo. A ver si lo encuentro por acá. Esperemos que sea este video, a ver, o puede ser este. Buen día. Es este. Para derrocar a un enemigo hay que conocerle. Venezuela no es una dictadura. No es una dictadura socialista bajo el dictador Nicolás Maduro. Venezuela es un país controlado por el crimen organizado. El cartel de los soles. Los soles significan los generales por las insignias que tienen en sus uniformes. Es una organización militar criminal que controlan al país. Y el jefe se llama Diosdado Cabello Rondón. Diosdado Cabello Rondón. Él es el jefe del cartel de los soles. Tienen ejército, tienen armada, tienen fuerza aérea y tienen una carta que les protege contra la ley y se llama la soberanía nacional. Con tienen inmunidad contra la comunidad internacional. Ya tienen inmunidad contra la ley interna. Si alguien en la policía o la guardia que no está en ese cartel se atreve o por equivocación a aprender a tomar, a detener a alguien que está en ese cartel, ellos arreglan para soltar a esa persona y después mandan a matar al oficial que lo hizo por equivocación. Así es como trabajan y mantienen esa inmunidad. Ellos han cometido un sinnúmero de asesinatos dentro de Venezuela y también fuera. También están protegidos por la guerrilla terrorista de ELN, que está siendo entrenado por Hezbollah. Y están protegidos por los colectivos que ellos mismos han armado. Y los líderes de colectivos son muchas veces personas que están en el cartel, obviamente, pero también tienen puesto oficial como guardaespaldas. Venezuela es un país secuestrado por el crimen internacional organizado. Y obviamente están en conchupancia con Cuba, porque este es el modelo que ha mantenido a Cuba por 70 años. Un cartel de la droga que ha secuestrado a un país. Los Castros son narcos. Otro país, otro ejemplo, Nicaragua. Daniel Ortega es un narco. Y el cuarto ejemplo es Bolivia. Evo Morales es un narco. No se sale con protestas. Ellos pueden matar a cuantos quieran. No va a resultar en la caída del régimen. No vale ofrecer amnistía a esos militares porque estos militares son los que gobiernan. Ellos son los que tienen el poder. Los ingresos de ese cartel, ellos en Venezuela transportan 12.000 toneladas de cocaína por año en nuestros cálculos. Eso significa que es la 10ª economía más grande del mundo. El líder del cartel, Diosdado Cabello, es el hombre más rico del mundo sin comparación, mucho, mucho más rico que Vladimir Putin de Rusia. Ellos pueden comprar gobiernos y países como quieran, pueden corromper casi cualquier organización del mundo. Por ejemplo, FAO han corrompido para decir que allá no hay problema con comida. Este es un peligro muy grande contra la democracia y la paz del mundo. Es el peligro más grande que existe en el mundo en ese instante 2019. Y la única manera de enfrentar a ese peligro es con fuerza militar. Es necesario destruir a ese cartel militar y solo se puede hacer con fuerza militar más fuerte de lo que tienen ellos. Y recuerda que también están en otros países, aunque estos países no tienen mucha fuerza militar, pero están en Bolivia, Nicaragua, Cuba, y están respaldados por Rusia. Y al mencionar a Rusia, tengo que decirlo, es necesario destruir al régimen de Vladimir Putin.
Queda claro, ¿no? Que es muy confirmatorio de lo que yo vengo analizando, porque este experto militar te dice cosas muy claves que no nos va a dar el tiempo, pero Venezuela se ha convertido en un escenario internacional de fortísimos intereses económicos espurios desde el crimen organizado, usufructuaron el modelo totalitario para instalar un crimen organizado, porque eso lo permite la arbitrariedad y la concentración del poder de un régimen totalitario que, como te venía explicando, te indica desde su constitución y luego desde las leyes que van legislando a imagen y semejanza de esa plasticidad constitucional que todo se le otorga al Ejecutivo, empieza a dar impunidad e inmunidad en el manejo de las finanzas de esos estados y empiezan a robar ese dinero. Los comunistas, cuando gobiernan, roban, decía Margaret Thatcher. Cuando hablan, mienten. Hablan de una revolución que va a emancipar a los pueblos, que les va a otorgar la dignidad a través de la igualdad social, de la justicia social. Lo vemos acá hasta el cansancio en Uruguay, con esa maquinaria sistemática, sofisticada del robo que fue el Frente Amplio en 15 años de poder, que a su vez está vinculado a todo esto que acaba de decir este experto militar. Pero te dice que ya esto es un régimen que no se va a derrocar a través de la protesta popular, como yo les indicaba, y tampoco a través de la vía formal, democrática. Ya muy naif es plantear que por un acto electoral, que incluso la oposición cuente con el inmenso respaldo del pueblo los voten un 70, un 75%, el régimen va a amañar esos resultados, los va a adulterar con un ejército de manipuladores documentales, de expertos, de falsificadores, si son expertos en mentir. Como diría Lucía Topolansky, yo era muy buena falsificando pasaportes, cédulas, todo tipo de documento público. Lo siguieron haciendo luego a través de la torre ejecutiva en el piso 13 con aquella secretaría privada de José Mujica, donde se solicitaban documentos civiles falsos para llegar al pasaporte falso, la joya de la corona, para un mundo de agentes rusos y de otros agentes marroquíes, albaneses, también Hezbollah, que iban tramitando pasaportes falsos de ciudadanía uruguaya para entrar y salir hacia todos lados y trabajar en toda esta región de América Latina y en otras partes del mundo. Con esto quiero decir que en Venezuela se ha instalado una comunidad internacional terrorista a través de ejes de poder de países con un poderío militar y tecnológico sumamente poderoso. Vieron que este hombre habló de Rusia, la alianza con Rusia, y también del Hezbollah, que está vinculado a Irán. Se hizo un pacto con Irán, como lo hizo Hugo Chávez Frías, aquel pacto famoso donde oficializaron la unión, el tratado, el acuerdo entre Irán y Venezuela de cooperación política, decían, de cooperación política, pero también de cooperación económica, industrial, militar. Estos grupos están trabajando fuertemente en la organización militar de ese cártel de los soles, que es un aparato militar muy sofisticado y poderoso, del cual el líder militar, el comandante de todo ese enorme ejército que es del narcotráfico, es Diosdado Cabello. Pero dentro de ese enorme ejército, que es el cártel de los soles, están trabajando los cárteles de Bolivia, de Nicaragua, de Cuba, la inteligencia cubana, pero también fundamentalmente se han integrado en un trabajo de organización militar sumamente profesional, con poder de tierra, de aire y de mar, como dice este hombre. Tienen una fuerza aeronáutica muy poderosa, ejército de tierra muy poderoso y ejército también marítimo. Acaba de llegar un transoceánico, un acorazado báltico de la Armada Marina de Rusia en Cuba. Se están instalando misiles en Cuba, están llegando más coraceros en Cuba de origen ruso. Vladimir Putin hace poquito habló celebrando el triunfo con Nicolás Maduro y prometiéndole un montón de colaboración e instalar centrales nucleares portátiles en Venezuela. Estamos hablando de organizaciones mundialmente muy poderosas.
que manejan billones de dólares, es decir, millón de millones de dólares, que manejan de pronto al cabo de un semestre 700, 800 mil millones de dólares de recaudación, concentrando cifras multimillonarias y en una red de contactos impresionante. Están unidos los Hezbollah con los Quds, pero también las FARC, que son un inmenso ejército también, muy organizado y poderoso, de las fuerzas revolucionarias, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, de origen comunista. Fue el Partido Comunista, el movimiento comunista revolucionario colombiano, perdón, que se convirtió en esas Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, también movimiento militar, que se va a convertir, por la fuerza de los hechos, en un gran cártel de la droga, de la cocaína. Van a colaborar también el ELN, que es otro grupo muy armado, que después tuvo una disidencia estratégica con la FARC, que se integró al Hezbollah y se integró también al Cártel de los Soles, trabajando esas organizaciones militares, profesionales, muy poderosas, con ejércitos además de hackers, de informáticos, de ingenieros militares y de enormes destacamentos militares diseminados por toda la región, incluso haciendo permanentes trabajos de investigación, se unieron. ELN, Hezbollah, Cártel de los Soles. Todo esto en su conjunto, el apoyo, la alianza con Rusia, la alianza más difusa, pero alianza al fin con China, y la alianza muy clara, muy determinante y ya determinada con Irán y los grupos yihadistas. Todo esto comprende la organización de los poderes, y Cuba, ni qué hablar, Nicaragua, como decía este hombre, Bolivia, que también son países narcos con regímenes narcos. Todo esto está sustentando, blindando, dándole una fortísima apoyatura militar, profesional, logístico-militar a este régimen totalitario que va usufructuando una ideología que permite hacer estas cosas. A este tipo de organizaciones militares, criminales, les sirve siempre ir hacia los modelos totalitarios que endulcen el oído del pueblo y van hacia el modelo totalitario del comunismo, que ya científicamente se demostró desde la ciencia, desde la academia, desde las universidades, desde la historia, los campos de ensayo gigantescos que tenemos en la historia, que el comunismo no funciona. Produce esto, produce concentración de poder, grupos mafiosos, grupos criminales que con total inmunidad e impunidad someten a los pueblos bajo qué? La necesidad o sobre pretexto de sus codicias personales, porque son mentes psicópatas, mentes sin alma, atorrantes, libertinos, codiciosos, que no tienen ningún sentimiento de empatía con el resto de la condición humana, que son absolutamente ombliguistas, personalistas, porque son eso, son terroristas psicópatas del poder del Estado, que organizan ese poder desde una ideología que es psicopática. Porque una ideología del poder que te diga que es mejor organizarte en el Estado con un poder concentrado en el Ejecutivo, que todo lo concentre un poder ejecutivo y que tengan los medios de producción y que organice la vida productiva, la vida económica, que tenga las finanzas, es decir, todas las riquezas del Estado, y que tenga plenos poderes políticos para tomar decisiones, ¿de qué te está hablando en términos humanos? De una idea psicopática, psicópata, que es narcisista y concentradora del poder sobre la propia imagen de esa ideología que le dice a la gente que va a mejorar infinitamente su vida y va a hacer de su sociedad una sociedad justa con justicia social. Todo esto es lo que está pasando en Venezuela y se está defendiendo los intereses multimillonarios y la impunidad que requieren estos personajes, porque si el régimen caen, caen todos y pierden esa patológica libertad que ellos viven bajo la estructura del sometimiento del pueblo, porque caerían todos presos. Con este régimen está vinculado el gobierno del Frente Amplio a través de un hilo conductor que se evidencia en el gobierno de José Mujica. Vamos a ir a una segunda parte. Antes vamos a hablar con el Guardián de la República sobre temas muy similares y luego espero que te quedes ahí porque al cierre del programa, después de una nota muy interesante sobre ciberseguridad
con una especialista, una magíster en temas de seguridad y de informática, como lo es Ana Lucero. Vamos a hablar de un congreso realizado por SIGRAS, cumpliéndose los 15 años de esta fundación también civil sin fines de lucro. ¿Para qué? Para difundir, para plantear la necesidad de la ciberseguridad también en nuestro país, que tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando. Y vamos a cerrar con esa etapa de corrupción del Frente Amplio que lo vincula de modo muy claro, muy explícito, con este régimen criminal, totalitario, pero además narcomilitar. Por eso Diosdado Cabello dijo en esa alocución que se trata de una unidad cívico-militar policial. Vamos a cerrar con lo que dijo Diosdado Cabello, que de algún modo refrenda lo que dice el militar especialista. Vamos a ver si yo encuentro en descargas ese video en el que Diosdado Cabello plantea la guerra civil, plantea la guerra civil a los venezolanos. Vamos a ver si está por acá. Buen día. No, Para este es el militar que habló recién. Compañeros, No, este es un comunista que dice que en Venezuela hay grupos de ultraderecha. Bueno, lamentablemente ahora no lo puedo encontrar. Vamos a ver si está acá. Con WhatsApp. Esto es con WhatsApp. Bueno, vamos a seguir buscando, ya que estamos. Vamos a buscar un La poquito. comunidad Sepan disculpar mi torpeza, pero a ver si encontramos a Diosdado Cabello. Nosotros Acá. sabemos hacer lo que vamos a hacer. Mantengámonos unidos, firmes, en perfecta unión cívico-militar policial. Cívico-militar policial. Y le vamos a dar la lección de las lecciones. Y ojalá que a partir de aquí surja una verdadera oposición en este país. Yo se lo voy a decir a ustedes. Es Leopoldo López, es María Corina, es Edmundo, es Julio Borges, es Vecchio, es Capriles, es Ledesma, es Ramos Aluc, es Ocariz. Andan como unas ratas escondiéndose en lo que están aquí en Venezuela. Pero los vamos a agarrar, los vamos a agarrar. Y aquí ya no habrá más perdón. Se acabó el perdón. Tras la conspiración, un nuevo perdón, una nueva conspiración. El Libertador terminó eso diciendo clemencia criminal. Se acabó la clemencia criminal. Serán acusados ante las autoridades competentes por los más altos delitos. Y no habrá beneficio para ninguno de ellos. Ni para ninguna de ellas. Y no nos vamos a detener. Y si quieren provocarnos, les voy a decir algo, vamos a caer en la provocación. Pero lo vamos a joder. Lo vamos a joder. El gobierno cívico-militar policial. Si nos quieren provocar, vamos a caer en la provocación y los vamos a joder. Y van a tener la lección de las lecciones. Y hablan como si estuvieran ante organizaciones poderosísimas, organizaciones de ultraderechas que conspiran contra un régimen honesto, que está ajustado a la ley, cuando es todo lo contrario, cuando los criminales están en el Estado sometiendo desde una brutal tiranía de un régimen totalitario que ampara a criminales narco que están usufructuando esa inmunidad de acuerdo a ese modelo totalitario que les permite hacer eso, porque no tienen control alguno, no se controlan los poderes, está todo concentrado en el Ejecutivo, y entonces son los propietarios por la fuerza, por el engaño primero, por la fuerza luego, son los propietarios de todas las riquezas del Estado venezolano, convirtiéndose en fuertes grupos militares multimillonarios que se diseminan por el mundo, junto a los otros delincuentes narcos como el régimen de Vladimir Putin, el régimen del Ayatollah en Irán, los grupos yihadistas como Hezbollah en el Líbano y en Marruecos, como el régimen narco brutal, despiadado de Cuba, como el régimen narco también del mismo sello político totalitario comunista de Nicaragua. Todo eso va sucediendo en Venezuela como un escenario del crimen organizado, enfrentado a su vez al mundo libre, bajo la inmunidad diplomática ante la ley, porque la comunidad internacional no puede incidir en esa, digamos, en ese territorio.
porque se considera que cada país tiene esa soberanía jurisdiccional y territorial más allá del régimen que tenga. No puede intervenir. Imagínense Estados Unidos, además, que integra el Consejo de Seguridad de la ONU y está en una situación de complejísimo conflicto con Rusia, con China, con Irán, con Corea del Norte. Se convertiría esto en un desastre. Y por otra parte, Estados Unidos, que representa al país gendarme, policía del mundo libre, ajustado al Estado de Derecho. No puede intervenir un país que está ajustado al régimen democrático del Estado de Derecho, integrando como país principal el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, integrando las Naciones Unidas, la OEA, que cayó en sus declaraciones por el boicot de 3 países que se abstuvieron. Los comunistas cuando callan encubren, en este caso Brasil y su gobierno, México y su gobierno, Colombia y su gobierno, que ahí está el otro líder guerrillero, ex integrante del ELN, y que negoció aquella trucha negociación, ¿se acuerdan? De la pacificación nacional para integrar a las FARC a la vida política ajustada a derecho, cuando el viejo Vizcacha fue como el moderador, digamos que el personaje consular referencial para ser el moderador de esos acuerdos de paz entre los integrantes terroristas de la FARC con el gobierno de Colombia en un simulacro absoluto que resultó la nada, porque la FARC, miren cómo está, sumamente organizada, con Hezbollah y el Cártel de los Soles, y el ELN también integrado al Cártel de los Soles, y tan solo una facción muy pequeña de veteranos que se retiraron, simulando que las FARC dejaban de ser un ejército terrorista cuando tienen millones y millones de hectáreas de plantaciones, producción, distribución de la cocaína. Así que imagínense en dónde estamos, se dan cuenta en dónde estamos, y todo esto lo respalda el Frente Amplio. Vamos a ver en esa última parte esos vínculos que hay muy fuertes del Frente Amplio, negocios muy turbios con este régimen de Nicolás Maduro, sobre todo en aquel periodo de gobierno de José Mujica. Quédate ahí.